Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy hablaremos acerca de las técnicas de aprendizaje. ¿Ustedes saben qué son las técnicas de aprendizaje? Bueno, ahorita la pandemia, la información que nos están dando y todo, pues vamos a tener que seguir trabajando durante casa. Entonces, lo que queremos con esto es enseñarles a usted que hay técnicas que les pueden ayudar para poder aprender de una mejor manera y que sea más de autoayuda para ustedes y que no tengan tantas complicaciones a la hora del estudio. Bueno, para iniciar, vamos a tener que dar lo que es el concepto de técnicas de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje se reconocen como las acciones con las que alguien se ayuda para poder aprender. ¿Qué quiere decir esto? El subrayar, el realizar esquemas, el realizar resúmenes, el realizar preguntas, entre otras actividades, nos ayudan para poder tener un mejor concepto de las ideas principales y que se nos queden grabados en nuestra vida diaria. Lo importante también es que nosotros debemos enfatizar qué es la diferencia de una estrategia y un aprendizaje. La estrategia es que nos brinda, la cual nos brinda el maestro y que nos puede ayudar a guiarnos hacia donde vamos encaminados. Y la técnica de aprendizaje es la forma en la que lo vamos a aprender. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a dar un ejemplo acerca de esto. ¿Cuál sería el primer ejemplo? Sería, bueno, el subrayado. Nosotros tenemos el concepto de subrayado como consiste en resaltar aquel texto o zona de aprendizaje. ¿En qué es lo más importante? Bueno, que el profesor nos indique cuáles serían aproximadamente las ideas o de qué va a tratar la idea de un libro o de una reseña para poder nosotros señalar cuáles son nuestras ideas principales. Porque hay veces que algunos alumnos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hacen que subrayan todo porque piensan que esa es la idea primordial y la verdad es de que no es así. No es toda la idea, todo el concepto. El resumen no va enfatizado a solamente una sola acción o todas las acciones de lo que sucede en esa lectura, sino más bien hay que señalar bien cuál es la idea principal de lo que es un resumen. Bueno, el sujeto trata aquí en esta parte, el sujeto trata de eliminar aquel texto que considera superfluo o irrelevante y resalta aquellas zonas que son más interesantes, ¿sale? Este, esta es muchísimo más recomendable para que el profesor les mencione precisamente cuál es la idea primordial o el profesor les mencione cuál es lo más habitual que va a requerir. ¿Sale? En el siguiente ejemplo también tenemos lo que es el mapa mental. El mapa mental es una técnica la cual el alumno trata de convertir las ideas centrales en una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con una representación gráfica, nosotros, o más bien una representación en dibujo o una imagen, vamos a poner ideas principales de una forma ramificada, vamos a representar por ejemplo, el concepto de casa. ¿Qué contiene el concepto de casa? Bueno, tenemos lo que es un cuarto, lo que es una cocina, lo que es un cuarto de estudio, un baño. Entonces, primero, la idea principal, pues casa. Lo podemos representar con una casa y seguía con lo que es el nombre, lo que es un refrigerador, por ejemplo, en el área de cocina, lo que es una estufa, en el área de cuarto, bueno, es una cama, lo que es un tocador, lo que es una cobija, todo lo que contiene lo que es un cuarto. Y así sucesivamente, y nosotros podemos ir representando con una imagen, perdón, lo que es una imagen y lo que es una palabra para poder señalar a qué nos referimos. ¿Sale? Esta técnica es muchísimo más eficaz, sobre todo en aquellas personas que utilizan de una forma o que aprenden de alguna forma visual. Si nosotros no podemos ver o visualizar algo o hacerlo como tal, frente a frente, ahorita precisamente con la pandemia, bueno, esto es una representación muchísimo más sencilla para nosotros hacerlo y que nosotros podamos obtener los conocimientos necesarios. ¿Sale? Bueno, este sería otro ejemplo. Siguiente, podemos hacer lo que son los organigramas.
Los organigramas son una representación muy simplificada de donde por medio de las flechas y figuras geométricas resumimos y acotamos el contenido que deseamos aprender. Bueno, vamos a nosotros a hacer, no sé si han visto lo que es una representación gráfica en una escuela, por ejemplo. Bueno, ponemos al director, que es nuestro principal o nuestra principal idea de la empresa o de la escuela, ¿sale? Tenemos un director. Posteriormente tenemos a un subdirector, ¿sale? Tenemos un secretario académico y tenemos lo que es un orientador, ¿no? Entonces tenemos estas ramificaciones o lo que viene siendo también una vinculadora, ¿sale? No sé si ustedes se acuerdan de la maestra Marta, ella es precisamente la vinculadora de esta parte y bueno, con este organigrama nosotros podemos ir señalando hacia dónde van o cómo van representados por de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Sale? Pues, y nosotros representamos de esta manera cuáles son sus actividades. También se puede precisamente con una flechita, se pone qué es lo que hace cada una de las partes, qué es lo que hace un orientador, qué es lo que hace un director, qué es lo que hace un secretario académico, qué es lo que hace un subdirector, y nosotros podemos ir aprendiendo mediante esto, ¿sale? También se puede utilizar figuras geométricas para poder hacer estas representaciones y nos sea muchísimo más fácil identificar nosotros. O podemos aprender también, ¿sale? Siguiente. Ahí creo que ya me pasé. Ahí está. El subrayado. El subrayado consiste en resaltar aquel texto o zona de aprendizaje que consideramos importante en remarcar. Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy hablaremos acerca de las técnicas de aprendizaje. ¿Ustedes saben qué son las técnicas de aprendizaje? Bueno, ahorita la pandemia, la información que nos están dando y todo, pues vamos a tener que seguir trabajando durante casa. Entonces, lo que queremos con esto es enseñarles a usted que hay técnicas que les pueden ayudar para poder aprender de una mejor manera y que sea más de autoayuda para ustedes y que no tengan tantas complicaciones a la hora del estudio. Bueno, para iniciar vamos a tener que dar lo que es el concepto de técnicas de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje se reconocen como las acciones con las que alguien se ayuda para poder aprender. ¿Qué quiere decir esto? El subrayar, el realizar esquemas, el realizar resúmenes, el realizar preguntas, entre otras actividades, nos ayudan para poder tener un mejor concepto de las ideas principales y que se nos queden grabados en nuestra vida diaria. Lo importante también es que nosotros debemos enfatizar qué es la diferencia de una estrategia y un aprendizaje. La estrategia es que nos brinda, la cual nos brinda el maestro y que nos puede ayudar a guiarnos hacia donde vamos encaminados. Y la técnica de aprendizaje es la forma en la que lo vamos a aprender, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a dar un ejemplo acerca de esto. ¿Cuál sería el primer ejemplo? Sería, bueno, el subrayado. Nosotros tenemos el concepto de subrayado como consiste en resaltar aquel texto o zona de aprendizaje. ¿En qué es lo más importante? Bueno, que el profesor nos indique cuáles serían aproximadamente las ideas o de qué va a tratar la idea de un libro, de una reseña, para poder nosotros señalar cuáles son nuestras ideas principales. Porque hay veces que algunos alumnos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hacen que subrayan todo porque piensan que esa es la idea primordial y la verdad es de que no es así. No es toda la idea, todo el concepto. El resumen no va enfatizado a solamente una sola acción o todas las acciones de lo que sucede en esa lectura, sino más bien hay que señalar bien cuál es la idea principal de lo que es un resumen. Bueno. El sujeto trata aquí en esta parte, el sujeto trata de eliminar aquel texto que considera superfluo o irrelevante y resalta aquellas zonas que son más interesantes, ¿sale?
Esta es muchísimo más recomendable para que el profesor les mencione precisamente cuál es la idea primordial, o el profesor les mencione cuál es lo más habitual que va a requerir, ¿sale? En el siguiente ejemplo también tenemos lo que es el mapa mental. El mapa mental es una técnica la cual el alumno trata de convertir las ideas centrales en una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con una representación gráfica, nosotros, o más bien una representación en dibujo o una imagen, vamos a poner ideas principales de una forma ramificada, vamos a representar por ejemplo, el concepto de casa. ¿Qué contiene el concepto de casa? Ah, bueno, tenemos lo que es un cuarto, lo que es una cocina, lo que es un cuarto de estudio, un baño. Entonces, primero, la idea principal, pues casa. Lo podemos representar con una casa y seguía con lo que es el nombre, lo que es un refrigerador, por ejemplo, en el área de cocina, lo que es una estufa, en el área de cuarto, ah, bueno, es una cama, lo que es un tocador, lo que es una cobija, todo lo que contiene lo que es un cuarto. Y así sucesivamente, y nosotros podemos ir representando con una imagen, perdón, lo que es una imagen y lo que es una palabra para poder señalar a qué nos referimos. ¿Sale? Esta técnica es muchísimo más eficaz, sobre todo en aquellas personas que utilizan de una forma o que aprenden de alguna forma visual. Si nosotros no podemos ver o visualizar algo o hacerlo como tal, frente a frente, ahorita precisamente con la pandemia, ah, bueno, esto es una representación muchísimo más sencilla para nosotros hacerlo y que nosotros podamos obtener los conocimientos necesarios. ¿Sale? Bueno, este sería otro ejemplo. Siguiente, podemos hacer lo que son los organigramas. Los organigramas son una representación muy simplificada de donde por medio de las flechas y figuras geométricas resumimos y acotamos el contenido que deseamos aprender. Ah, bueno, vamos a nosotros a hacer, no sé si han visto lo que es una representación gráfica en una escuela, por ejemplo. Ah, bueno, ponemos al director, que es nuestro principal o nuestra principal idea de la empresa o de la escuela, ¿sale? Tenemos un director. Posteriormente tenemos a un subdirector, ¿sale? Tenemos un secretario académico y tenemos lo que es un orientador, ¿no? Entonces tenemos estas ramificaciones o lo que viene siendo también una vinculadora, ¿sale? No sé si ustedes se acuerdan de la maestra Marta, ella es precisamente la vinculadora de esta parte y bueno, con este organigrama nosotros podemos ir señalando hacia dónde van, o cómo van representados por de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sale? Pues, y nosotros representamos de esta manera cuáles son sus actividades. También se puede precisamente con una flechita, se pone qué es lo que hace cada una de las partes, qué es lo que hace un orientador, qué es lo que hace un director, qué es lo que hace un secretario académico, qué es lo que hace un subdirector. En resumen, el día de hoy vimos lo que fue el resumen, subrayado, mapa mental, organigramas, repetición oral, estructura de gráficos, estructura de contenidos, cuadros comparativos y añadiríamos uno más, que es el de mapa conceptual, el cual consiste en una sinopsis gráfica sobre un tema en concreto que es una representación de forma visual. ¿Qué vimos en resumen? Bueno, es la señalización de las ideas principales y haciéndolas de forma escrita. El subrayado es identificar de forma subrayando o resaltando las ideas principales de una lectura. Mapa mental es la representación gráfica mediante figuras. Los organigramas es una estructuración de alguna empresa o de alguna idea para poderla identificar de una manera ordenada. Representación oral es la forma en la que nosotros vamos a estar repitiendo las cosas de forma constante hasta memorizarlo. Estructura de gráficos es estructura gráficos con ideas principales, puede ir de mayor a menor o de menor a mayor.
Los cuadros comparativos es una comparación de ideas que sean similares, pero que tengan sus características específicas. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias.